Soy Francisco Javier Calvo Gallego, del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Querría que mis primeras palabras fueran de agradecimiento a todos los miembros del Centro de Documentación Europeo, muy especialmente a su directora, mi querida amiga doña Maricruz Arcos, por la oportunidad que me brindan de estar hoy aquí con todos vosotros, celebrando el 70º aniversario de la Declaración de Schuman, una declaración que, según las malas lenguas, no fue inmortalizada, sino que tuvo que posteriormente reconstruirse al día siguiente para que quedara finalmente alguna constancia fotográfica de importantísima. Como ya habrán comentado, en aquella breve pero vital declaración, Schuman señalaba que un aire visionario que yo creo que finalmente el tiempo le ha venido a dar la razón, que Europa no se construiría en un solo acto, no sería una obra de conjunto, sino sería el resultado de pequeñas realizaciones, de pequeños logros que, mejorando la vida de las personas y de las regiones, fomentaría la solidaridad entre las personas, por lo tanto, las obras de la paz. 70 años después podemos decir con orgullo que hemos avanzado mucho en aquello que Schuman hablaba de la Federación Europea, pero también podemos decir que la Unión Europea se encuentra en un momento de riesgo ante incertidumbres importantes, tanto endógenas como exógenas, que hacen especialmente importante los dos temas, el análisis de los dos temas que Maricruz en el espacio breve de 25 o 30 minutos me ha pedido que os señale, como son la promoción del estilo de vida europeo y los derechos sociales como prioridad de la Comisión Europea. Bien, suele ser habitual señalar como una especie de descubrimiento de von der Leyen en el tema de von der Leyen, el tema de la protección del estilo de vida europeo, y no es cierto, basta tirar de hemeroteca para descubrir cómo estas referencias a la protección del estilo de vida europeo han sido una constante en el Partido Popular Europeo, especialmente en su presidente, el presidente del grupo parlamentario, Manfred Weber, desde julio de 2014, suele ser muy insistente en contraponer el estilo de vida europeo frente a otro tipo de estilos, como podrían ser el de Rusia, China, sobre todo Bestia Negra, que es Turquía. Para Manfred Weber y, por tanto, para el Grupo Parlamentario Popular, como ya lo veremos en su manifiesto de 2019, Abramos Juntos el próximo capítulo de Europa, esta visión del modo de vida, del estilo de vida de Europa, estaría asentada sobre una serie de valores ligados a la tradición judeocristiana de Europa y decantados especialmente en la Ilustración, que tendrían un pie en el plano político, podríamos decir, en el Estado de Derecho y en la democracia, un pie en el plano económico, en la economía social de mercado, que equilibre el desarrollo económico con un alto nivel de derechos sociales, y un pie en lo axiológico, en los derechos fundamentales, en los derechos humanos, y básicamente destacando cuatro. Suele ser curioso que se destaquen estos cuatro: la libertad de prensa por su trascendencia en una sociedad abierta y democrática, la igualdad entre hombres y mujeres como logro específico europeo, y sobre todo la prohibición de la pena de muerte, que distinguiría a Europa de otros sistemas como el norteamericano, el ruso o el chino, o podríamos decir otros muchos que hay dentro del actual orbe. En cualquier caso, también me interesa destacar que junto a ese uso relativamente frecuente en el Partido Popular Europeo, también fue objeto de atención por parte de un discurso extraordinariamente importante que fue el del Estado de la Unión de 2016 de Jean-Claude Juncker. Y en este caso me interesa destacaros porque aquella referencia al modo de vida europeo no fue realizada frente a China o Turquía, sino fue realizada básicamente frente a Estados Unidos. Juncker vino a decir en aquel año 2016 que Europa no era el salvaje oeste y que evidentemente había fruto de la decantación histórica, de la aquilatación, teníamos una serie de derechos sociales que enlaza evidentemente con la posterior declaración solemne del Pilar Europeo de Derechos Sociales en el año 2017. Si esto es así, si es un término relativamente frecuente dentro de las instancias europeas, ¿por qué esta extraordinaria polémica suscitada en junio de 2019 con el documento de von der Leyen? Una polémica que llegó incluso, si me permitís, a enturbiar, a oscurecer muchísimas de las importantes novedades que estaban en esas orientaciones políticas, que ya os digo, se difuminaron, desaparecieron al hilo de esta enorme polémica. Pues básicamente porque, aunque ese documento sí hacía referencia a lo que para von der Leyen era básicamente Europa, desde una perspectiva además multigeneracional, para sus padres, para ella y para los jóvenes del futuro, lo cierto es que cuando llegaba al punto cuarto, que era el de orientaciones políticas dedicadas a la protección del estilo de vida europeo, no había nada de eso. Simplemente había una referencia a la tutela del Estado de Derecho, muy en línea con la comunicación de la Comisión del año
2019 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en torno a la judicatura polaca. Había referencias también tradicionales a la seguridad interior, a la lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia, la delincuencia transfronteriza, la necesidad de fortalecimiento de la Fiscalía Europea, pero todo el núcleo estaba en torno a unas fronteras fuertes y un nuevo comienzo en materia de migración, que además había que poner en contacto con los términos extraordinariamente duros con los que se había manifestado la agenda estratégica del Consejo Europeo de 2019 a 2024. En unos términos extraordinariamente duros que hicieron que pareciera que en el documento de von der Leyen Europa debía defenderse de la migración. Claro, eso generó una evidente polémica, una polémica por las inmediatas críticas que motivaba la aparente conexión de ese discurso con el de otros líderes populistas como Matteo Salvini, Víctor Orbán o Marine Le Pen. Basta pensar las constantes referencias a la protección de los valores cristianos en los discursos de Víctor Orbán contra la inmigración. Basta pensar en la política de puertos cerrados de Matteo Salvini. Basta pensar en el famoso tuit de Marine Le Pen cuando señalaba que la denominación de un portfolio de una comisaría como protección del estilo de vida europeo con las competencias sobre inmigración venía a demostrar el éxito de sus políticas y la verdad de su ideología. Evidentemente, desde esa perspectiva, la reacción fue inmediata de las ONGs, todas ellas, la CEAR, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que destacaron el carácter, en primer lugar, el carácter anquilosado de esa perspectiva de Europa anquilosada. En segundo lugar, la criminalización que se hacía de la migración y, en tercer lugar, el balón de aire de oxígeno, el apoyo que parecía darse a los grupos xenófobos y a estos movimientos populistas. De hecho, tal fue la reacción y la virulencia que incluso en algunas capitales, fundamentalmente en Francia, Civil Niayer, la portavoz del gobierno francés, se planteaba que era una denominación muy cuestionable. Y Mochelet señalaba que se habría que explicarlo mejor, pero desde luego fue en el Parlamento Europeo donde se montó, si me permitís, una importante controversia, fundamentalmente con los grupos de izquierda y con los verdes, desde algunos que la calificaron simplemente de barbaridad, a otras personas que de una forma, podríamos decir, más útil, pero desde luego con mucha carga de profundidad. Por ejemplo, Ska Keller señalaba que si a la presidenta no le parecía contradictorio defender la Europa frente a la inmigración y al mismo tiempo proteger a los refugiados, si le parecía compatible. O Alan Berns, que esto desde luego sí que fue para mí una carga de profundidad, sobre todo por la importancia que le había dado von der Leyen a que su comisión fuera equilibrada entre hombres y mujeres, cuando señalaba que una comisión europea totalmente blanca, que afirma proteger nuestro estilo de vida europeo frente a la inmigración, estaba muy lejos de la idea de la unidad de diversidad sobre la que se construye y queremos construir Europa. Pero es que incluso los propios liberales, Sophie in 't Veld, señalaba que la perspectiva que señalaba que había que proteger a la cultura europea frente a culturas extrañas era simplemente una aberración. Era algo grotesco. Y sin duda, la piedra, podríamos decir, el golpe de gracia de este tema fue una de las declaraciones de nuestro viejo amigo Jean-Claude Juncker, que en Euronews señaló simple y llanamente que con independencia del aprecio que le tenía al futuro comisario, Margrethe Schinas, no le gustaba la idea de que el estilo de vida europeo se opusiera a la inmigración. Aceptar a los que vienen de lejos es parte del estilo de vida europeo. Algo que debía de unir, pues nos había separado. En cualquier caso, hay que poner en el haber de von der Leyen su rápida reacción, básicamente a través de un tuit que inmediatamente conectó la protección del modo de vida europeo con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y más tarde con un artículo de opinión publicado en los principales medios de comunicación europeos. En España fue en El País, en el que en primer lugar y desde mi punto de vista con acierto destacaba la necesidad de que las fuerzas antieuropeístas no se apropiasen de conceptos plenamente europeos y que las palabras importan. Y en segundo lugar, lo más importante de todo ese discurso es que no se hablaba de migración, se hablaba básicamente de los valores centrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. No se hacía referencia, salvo mejor opinión, parecer, olvido por mi parte, a la Carta Comunitaria de Derechos Fundamentales, pero sobre todo se reflejaba una cierta teoría de la justicia de la propia von der Leyen cuando señalaba la necesidad de garantizar una igualdad de oportunidades con una igualdad de recursos básicos que permitieran esas oportunidades y al mismo tiempo una protección de los más vulnerables de nuestra sociedad. En cualquier caso, lo más llamativo fue el cambio de la terminología de proteger, que era un término defensivo y autárquico, había que protegerse, limitarse, encerrarnos dentro de nuestras fronteras, a un promover, que es mucho más lógico si lo que hablamos de Europa es de unos valores que, aunque aquilatados,
y condensados en Europa en la Ilustración, podemos y debemos considerar que son universales. El resultado en el plano organizativo fue, si me permitís, también una cierta mitigación de este problema. Es cierto que subsiste una vicepresidencia no ejecutiva para China sobre promoción de nuestro modo de vida europea con un importante grupo de comisarios, un importante grupo de trabajo de comisarios. Y es cierto que en ese grupo siguen estando las competencias sobre migración y seguridad. Pero también no es menos cierto que en su carta de encargo, en su declaración de materias sobre las que debían de analizarse, von der Leyen introduce unas nuevas materias seguramente para diluir esa conexión entre modo de vida europeo e inmigración e incorpora otras de las que, por cierto, el comisario parece sentirse especialmente contento, como es en esencia el tema de cultura y deporte y sobre todo el tema de mejora de las cualificaciones esenciales, como hemos visto en la teoría de justicia que parece trasladarse de los escritos de von der Leyen. En cualquier caso, junto a eso, lo llamativo también es que todo el tema de tutela del Estado de Derecho y sobre todo de desarrollo de la Carta Comunitaria de Derechos Fundamentales se va a sacar de ese grupo y se va a trasladar a otro que inicialmente parecía de contenido muy escaso, parecía muy pequeño, pero que ha ido adquiriendo un peso muy importante bajo la dirección de Vera Jourova, que es el de nuevo impulso a la democracia europea, sobre el que hay que previsto una nueva conferencia y por tanto me detendré. Simplemente destacaros que para los que somos europeístas y creemos los valores, en el programa de trabajo de 2020 todo lo interesante, igualdad de LGTBI, de estrategia para la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, está en el grupo de impulso para la democracia europea, mientras que la promoción del modo de vida europeo pues ha quedado con algunas cosas llamativas, como el tema de la lucha contra el cáncer. Yo creo que ahí el tema médico y los estudios de von der Leyen pues se imponen, pero más allá de eso y el nuevo pacto sobre inmigración y asilo y el pacto europeo de educación serían, podríamos decir, contenidos más instrumentales que axiológicos que se han concentrado, ya digo, en el grupo de nuevo impulso para la democracia europea. Vamos a ver si lo logro. En cualquier caso, ya por recapitular, vamos a ver. Yo creo que el debate sobre qué es ser europeo es un debate fundamental y es un debate inacabado en buena parte. Es un debate especialmente oportuno en el momento en el que nos encontramos y eso debe ponerse en el haber de von der Leyen. Lo que quizás haya que ponerse en el debe es que estaba inicialmente muy mal focalizado. Intentar construir la percepción de Europa contraponiéndola a un enemigo y desde luego aún más a un enemigo externo es un camino que seguramente va a dar pocos réditos. Desde mi punto de vista, lo que debemos plantearnos es por qué es tan importante en este momento este debate. Y seguramente es porque, como ya señaló Jean-Claude Juncker, el problema actual de Europa no es que los ciudadanos hayan abandonado Europa. Los ciudadanos han abandonado Europa porque en buena parte de Europa les ha abandonado. Quizás por el recuerdo de la importancia de la cláusula de comercio en la construcción de los Estados Unidos, es cierto que a partir del año 2000 la Unión Europea ha focalizado toda su importancia, todo su interés en el tema del mercado único, olvidando a los ciudadanos. Y es eso, creo yo, uno de los elementos que más ha provocado el distanciamiento de los ciudadanos. Tenemos que volver a las raíces, tenemos que volver a la solidaridad, a aquella idea de fomentar el progreso de las personas para extender la solidaridad y construir ese concepto de solidaridad, de hermandad básico en una institución como es la Unión Europea, para poder desarrollar ese concepto de Europa asentado en los valores tradicionales, ciertamente, pero también en una Europa que proporcione protección no tanto a los mercados, sino a las personas. En cualquier caso, de ahí la importancia del tema del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Y me quedan 12 minutos antes de que la plataforma, espero que no me falle, porque ya me ha fallado 5 veces, y pueda terminar esta presentación. El tema del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, pues en el debe de von der Leyen, que no aparezca como una prioridad política. Seguramente en esto se diferencia del altísimo valor que le dio, desde mi punto de vista, de una manera mucho más inteligente, sobre todo en la lucha contra la precarización en los desplazamientos temporales, Jean-Claude Juncker. El tema del Pilar Europeo de los Derechos Sociales aparece dentro de otra orientación, que es una economía que funciona en pro de las personas. Pero dicho eso, en el debe, también hay que destacar en el haber el carácter extraordinariamente ambicioso de la propuesta de von der Leyen. Hay un plan de acción para aplicar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, hay una medida urgente en 100 días para actuar en materia de salario mínimo, hay una búsqueda de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en las plataformas,
Hay la búsqueda de un sistema de reaseguro de las prestaciones por desempleo, reforzar la lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, para luchar contra la cadena de la pobreza de la que impide salir cada vez más a una parte más importante de la población europea, convertir la garantía juvenil en un instrumento permanente, desarrollar una nueva legislación contra la discriminación. Y aquí sí quiero romper también una lanza con von der Leyen. Es evidente la enorme importancia que le ha dado este tema, no solo en los aspectos formales de paridad dentro de la Comisión, sino la aparición de un portfolio específico para igualdad y con medidas en concreto como una nueva estrategia europea de género, una potenciación de las medidas transversales de transparencia salarial y un establecimiento de cuotas en los consejos de administración. Además, no solamente es que fuera ambicioso, es que se ha puesto en marcha muy pronto. Hay una comunicación de la Comisión de 14 de enero del año 2020 que habla de una Europa social fuerte por unas transiciones justas. Pequeña acotación. Cuando se habla de transiciones, no estamos ya hablando, como durante tantos años ha hablado la Comisión, de mercados transicionales, ni estamos hablando de Gunther Schmidt, ni estamos hablando del triángulo de oro danés, ni de Marx. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la necesidad de tutelar a las empresas, pero también a las personas en las necesarias transiciones de una economía analógica a una economía digital, de una economía de alto consumo y emisiones de carbono a una economía verde y futuramente circular, y de una economía asentada en una pirámide de población normal a una economía asentada en un inevitable proceso de envejecimiento. Por eso es importante ese cambio de perspectiva junto a un conjunto amplísimo de medidas que abordan tanto la igualdad de oportunidades como las condiciones de trabajo justo, como la protección e inclusión social, y prestar una especial atención a todo el tema del trabajo, especialmente al medio ambiente y el trabajo infantil en todos los acuerdos bilaterales. Todo ello se concreta en un ambicioso conjunto de iniciativas puesto ya en buena parte en los primeros trimestres, en el primer trimestre del año 2020, pero que sin duda al menos reflejan la enorme ambición de esta comisión en los aspectos sociales, por tanto laborales. En los 9 minutos o en los 8 minutos que me quedan, voy a abordar solamente 2 de estas cuestiones, porque no me da más y espero que no me vuelva a fallar la plataforma. Llevo toda la tarde intentando grabaros esta exposición. El tema del salario mínimo. El tema del salario mínimo es chocante, Porque, en primer lugar, porque me pueden decir, mira, no, pero usted no había dicho que las disposiciones del presente artículo 153.5, no se aplicarán a las remuneraciones. Sí, es cierto, ya lo dijo la sentencia de Impact en el año 2008. Seguramente la Unión Europea no tiene capacidad, no tiene competencia para establecer un salario mínimo comunitario. Pero sí es cierto que en muchas ocasiones, al hilo, por ejemplo, de empresas de trabajo temporal o de discriminación, se ha hablado de retribución. No es algo extraño hablar de retribución. En cualquier caso, lo que también es llamativo es el cambio de perspectiva. Durante mucho tiempo hemos estado viendo que desde la Unión Europea se utilizaba las referencias a los salarios estrictamente ligadas a la productividad y desde una perspectiva de contención de precios. Los salarios era algo que había que contener. Y de hecho, durante la crisis, la fase más intensa de la crisis del año 2008-2012, vimos como a través de los memorándum de entendimiento se establecían condiciones draconianas en las que se intentaba ganar competitividad a través de una devaluación que además no actuaba homogéneamente, actuaba destruyendo el sistema de negociación colectiva y, por tanto, afectando a las partes más débiles y provocando un incremento de las desigualdades y un incremento también de la pobreza en el trabajo. Por eso el cambio de perspectiva es dramático y hay que destacarlo. Ya no estamos hablando de aquella vieja comisión, estamos hablando de una comisión que lo que está proponiendo es el establecimiento de algún tipo de instrumento destinado a mejorar los salarios mínimos dentro de la perspectiva de justicia. De hecho, ya hay un primer documento, un documento para la primera fase de diálogo de 14 de enero del año 2020, en el que acertadamente a mi juicio ya no se huye de aquella concreción que tanto limitaba la capacidad posterior de negociación, sino que es un documento relativamente genérico. Pero si me permitís, de su lectura se intuye al menos por dónde creo que van a ir los 4 campos de actuación. El primero va a ser, sin fijar evidentemente un salario mínimo, si el establecimiento de un indicador relativo de hacia dónde debía dirigirse ese salario mínimo. Y ahí la Comisión ha utilizado 2 lógicas o ha planteado 2 posibilidades. La primera, destinada a evitar las situaciones de pobreza material más grave, que sería la fórmula similar a la británica, de un living wage, de un salario que me permita vivir. Y una segunda, mucho más fácil, desde mi punto de vista,
que es la que se ligaría con los indicadores de pobreza relativa monetaria, con todo el tema de Worker Poverty Risk, aunque en este caso en el tema de los trabajadores pobres se habla de hogares familiares y no de trabajadores con ingresos bajos, que son dos conceptos básicos, pero no puedo detenerme en ello. En cualquier caso, la segunda perspectiva sería que cada país fijara un salario mínimo cercano al 60% de la mediana, no de la media, de la mediana de los salarios en su distribución nacional. Se discute también si salarios netos o salarios brutos, seguramente iremos a salarios brutos. En cualquier caso, este segundo elemento es el que parece que más capacidad tiene de prosperar. El otro núcleo de la posible acción normativa de la Comisión se centraría en la cobertura, esto es en delimitar las posibles exclusiones, y exclusiones en ocasiones ligadas a la edad, ya la hemos tenido en España, hoy declaradas inconstitucionales, pero también en los procesos de inserción, en actividades de formación, que como sabemos pueden ser importantes. Un tercer núcleo sería garantizar el papel de los interlocutores sociales y un cuarto, el establecimiento de mecanismos claros en su fijación. En cuanto a la relación de los interlocutores sociales, pues la podéis imaginar, Business Europe, la de siempre. No hay base normal, no hay bases de competencia y todo esto se tiene que llevar al semestre europeo. Ya está. En cambio, la CES ha destacado la importancia y ha aplaudido la iniciativa. Parece que se encamina o que pide que la utilización del 60% de la mediana también se relacione con las posibilidades de adquisición de bienes y servicios en aquellos países especialmente pobres, en aquellos países con salarios especialmente bajos, y lo que se ha recordado es la necesidad de que desde la Unión Europea al menos no se dinamite los procesos de negociación colectiva, como ocurrieron con los memorándum de entendimiento en la última crisis. La última de las medidas, me interesa destacarlas porque es una de las pocas medidas, una de las medidas centrales recientemente aprobadas y un acuerdo político de los representantes permanente en el Consejo de 15 de mayo, que es el SURE. El SURE es un instrumento cuyo nombre yo creo que nunca lograré aprenderme, que es el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia total, cualquiera, el SURE. ¿Qué es el SURE? Es un instrumento temporal, porque en principio solo va a durar hasta el 31 de diciembre del año 2020, aunque seguramente es el germen del reaseguro de desempleo, y puntual, porque está destinado a aliviar los posibles problemas de financiación ligados a la crisis del COVID-19. ¿Y por qué es muy importante? Porque está destinado a permitir la financiación de las medidas que los estados adopten a través de ERTES o de ceses de actividad. Los dos núcleos de las opciones que nuestro sistema en España ha adoptado nuestro gobierno desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, en el plano laboral, vuelvo a repetir, con todos los errores que se quiera, acertadamente, desde los reales decretos ley 6 y sobre todo 8 de 2020 hasta el actual el decreto ley 18/2020. Con mucho cariño, mucho acierto decía mi maestra cuando empezábamos a verlo, Javier, ¿quién va a pagar esto? Evidentemente, los primeros cálculos, creo que hablan de unos 19.000 millones, los cálculos que se han enviado a Bruselas, que va a costar todas esas medidas. Evidentemente, financiar 19.000 millones añadidos podría suponer una grave presión sobre las cuentas públicas, de ahí la importancia de este mecanismo que permita acudir a préstamos con garantías, pero que permita financiarse a los Estados miembros. En cualquier caso, aunque tardía y limitada, es una primera muestra de reacción de la Unión Europea ante la pandemia del COVID-19. Y con esto voy a terminar para intentar ver si logramos que la grabación se efectúe y pueda ponerse a vuestra disposición mañana. Muchísimas gracias y quedo